Habrá consecuencias. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá consecuencias. Bueno, venía pensando qué título ponerle al editorial hasta que vi un tuit de nuestro compañero Fero Soriano que compartió una nota que se publicó en el New York Times, lo podemos mostrar, donde ya dice eso. Hace una semana, dice Fero Soriano, pregunté acá si era exagerado pensar que lo del ICE en Estados Unidos es terrorismo de Estado. La columnista del New York Times, Gessen, afirma hoy que Trump busca reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia, del que algunas personas podrían estar a salvo en un momento dado, pero del que nadie estará nunca verdaderamente a salvo. Esta es nuestra nueva realidad nacional, el terrorismo de Estado ha llegado. Esto publica hoy el New York Times, que obviamente no puede ser catalogado ni de comunista, ni de socialista, ni de izquierda, un diario de una de las capitales financieras del mundo, y que ya pone esta palabra, terrorismo de Estado, para detallar qué es lo que, o para describir qué es lo que hace Donald Trump hacia dentro de su país. Algo que hemos seguido en la Argentina, no solo porque estamos hablando de una de las principales potencias del mundo, con mucha influencia después en lo que sucede en el resto del planeta, sino porque, según Estados Unidos y según Argentina, somos el socio íntimo y el imitador, malo, pero imitador al fin, de lo que hace Estados Unidos en la región. Entonces nos impacta mucho lo que sucede ahí porque van corriendo los límites de lo que está legitimado a ser un Estado en el siglo XXI. Esto que ha desplegado Donald Trump, que es una Gestapo paramilitar de tipos fuertemente armados, muy mal formados, y que están desplegando el terror puntualmente en un estado, en Minnesota, que es un estado que está al norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, puntualmente en una ciudad, en Minneapolis, que ahora en un rato lo vamos a desarrollar con Beldic, pero para que se queden con el concepto, era uno de los lugares santuarios de Estados Unidos, que era uno de los estados de Estados Unidos donde vos podías ir a vivir siendo extranjero. Y Donald Trump puso como excusa a los inmigrantes, como están poniendo también como excusa en la Argentina, para desplegar el terror. No se trata de los inmigrantes al final. Se trata de la democracia, se trata de la libertad y utilizar el miedo como instrumento disciplinador. Y ese miedo está matando ya. Está matando. Y matan a cámara, que es algo por ahí más de esta época, porque una de las cosas que tenemos en la actualidad es la posibilidad de filmar todo con un telefonito y que eso circule. Eso antes no sucedía, el terrorismo de Estado se daba en las sombras, ahora el terrorismo de Estado se da a cámara y hasta lo hacen a propósito, que sea a cámara. Siempre me acuerdo una nota que publicó Laura Carpineta, nuestra compañera en el Destape, cuando hablábamos del intento de asesinato de Cristina. Y fue a la vista de todos. O sea, Sabac Montiel, el hombre que le puso una pistola en la cabeza a Cristina, se la puso cuando Cristina tenía un montón de cámaras que la estaban apuntando. No lo hizo a escondidas. Y contaba en esa nota Laura Carpineta, a través de distintos especialistas, cómo estos tipos actúan para un público que ya existe, que no se radicalizan solos y que lo hacen efectivamente a cámara para mostrarse ante un público que ha sido creado y que espera esas imágenes como reafirmación de lo que le han metido en la cabeza que tiene que creer. Llevamos muchos años con estos personajes en los márgenes diciendo que el problema de las sociedades son los inmigrantes, que hay demasiada libertad, que el Estado tiene que meterse, que el problema es la seguridad, etc. Y ahora asesinan gente a cámara para un público que ayudaron a crear y para revalidar que eso ahora está permitido. Por eso es peligroso. Por eso es muy peligroso. Y esta vez la víctima se llamaba Alex Preti. Alex Preti tenía 37 años, era un joven enfermero que trabajaba además en un hospital de veteranos. ¿Sí? Ya están circulando las imágenes de su cuerpo en el hospital y los veteranos de guerra saludándolo. Y que fue asesinado de esta forma. Vamos a verlo.
Ahí lo empujan, ahí le están tirando el gas. Esta es una de las primeras imágenes filmado por un celular. ¿Ven? Está medio cortada la imagen. Pero esta es la primera, como la primera toma que hay. Al tipo lo detienen. Y después lo matan. ¿Cuál fue la excusa para matarlo? Bueno, que tenía un arma. Que tenía un arma. En Estados Unidos, ustedes saben, hay una enmienda que habilita, si no lo saben, la habrán visto en un millón de películas donde hablan de la enmienda para aportar armas, etc. El tipo tenía un arma, no estaba usando el arma, no había sacado el arma, no ponía en riesgo a los agentes del ICE y aún así lo mataron. Esta ya es la segunda toma, ¿no? Que hay del asesinato de Alex Pretty. Poné, esta es la, no, sí, esta es la segunda, ahí está. Y hay una tercera toma, si podés poner el tape número 24. Porque esto, donde se ve cómo directamente le sacan el arma, que nunca llegó a empuñar, que nunca llegó a disparar, y aún así lo mataron. Y repito esto que decía al principio, estos son un montón de videitos de gente que estaba ahí, que nos permite verlo. Entonces, ahora nos preguntamos si se hace a propósito para que esto circule y generar más miedo, o también la tecnología nos permite ahora que esto circule y generar más resistencia. Porque vemos un tipo que tenía un celular en la mano que terminó muerto en el piso. Por esta banda de agentes de la Gestapo que armó Donald Trump. Y que dirige un tipo que se llama Gregory Bobino, que es el jefe del ICE, de esta agencia de control de inmigraciones, que no solo mata a cámara, sino que lo justifica a cámara. Mirá. Dice, múltiples ángulos de este incidente lo muestran sosteniendo un teléfono y grabando. No con un arma, le dice la periodista. ¿En algún momento sacó el arma? Le preguntan a Greg Bobino. Dana, good morning. Dice, buen día, gracias por la invitación. El arma, y sabemos que el sospechoso trajo una pistola de 9 milímetros cargada. Lo sabemos. En cuanto a lo que sucedió en ese momento, con el video que acabas de mostrar, eso saldrá a la luz durante la investigación, se está investigando, y esos hechos y esas preguntas se responderán pronto, dice. O sea, la tiró a la tribuna el hombre, y obviamente no dio ninguna respuesta frente a estas imágenes que estamos viendo de alguien que estaba vivo, con un celular en la mano, en una manifestación y terminó muerto. Muerto. Y hay un informe también del Wall Street Journal, también otro diario que no se lo puede tildar ni de izquierdista, ni de comunista, ni nada. De hecho, es uno de los diarios que leen los muchachos de Wall Street para decidir inversiones financieras. Y que hizo un trabajo de investigación que muestra paso a paso, vamos, si podés ponerlo, cómo van, cómo fue el asesinato. Acá se lo ve, y se lo ve filmando, se lo ve con un celular en la mano. Hay como varias imágenes tomadas por otras personas, y cómo él estaba filmando. Ahí va mostrando toda la secuencia, todo el paso a paso. Ahí se lo ve de vuelta, con una mano arriba y con la otra el celular. Y como un grupo de agentes del ICE, todos enmascarados, lo ponen en el piso, le sacan el arma que nunca había empuñado. Ahí se ve cómo le sacan el arma, lo marcan con un cuadrito. Dicen que se resistió violentamente, en la imagen se ve claramente que no. Y le disparan. Y cuando le disparan, lo matan. O sea, tenía 5 tipos agarrándolo, le sacaron el arma, nunca había empuñado el arma y le terminaron pegando un tiro.
y así terminó muerto este joven, que es el segundo que muere así a la vista de todos. Y es interesante que el Wall Street Journal lo mencione, porque también le preguntaron al ministro de Economía, a Scott Bessent, en Estados Unidos se llama secretario del Tesoro, pero es el ministro de Economía, un hombre que viene de Wall Street, que viene de ese mundo, y que estaba en contra, él, de la aportación de armas, pero siendo parte del gobierno de Trump, transforma lo que pensó en su anterior vida, donde tampoco era comunista ni socialista. Ya hemos hablado muchas veces de Scott Bessent, es un tiburón de las finanzas a nivel global. Y cuando le preguntan, él también justifica el asesinato. Mirá. Dice, lamento que este señor haya muerto, pero él trajo un arma 9 milímetros semiautomática con 2 cargadores, mucha info tiene, a lo que supuestamente era una protesta pacífica. Creo que hay muchos agitadores pagos, creo que están alterando las versiones, y el gobernador no ha hecho un buen trabajo para detener esto. Le preguntan, él era un enfermero y no hay evidencia de que haya blandido el arma en absoluto. Y lo justifica, pero trajo un arma, El periodista le recuerda la segunda enmienda y Bessent le dice, ¿alguna vez fuiste a una protesta? Dice, como reportero para hacer coberturas. Y Bessent le dice, yo he ido a protestas. Y adivinás, no llevé un arma, llevé un letrero. Y la verdad que él tenía un arma guardada. Pero cuando lo agarran los agentes, tenía un celular en la mano. Nunca sacó el arma por las imágenes que vemos. Lo agarran 5 tipos, lo ponen en el piso, le sacan el arma que nunca había sacado y le meten un tiro. Y el ministro de Economía, al igual que el jefe del ICE, salen a decir, todo bien, era porque tenía un arma. Esto obviamente desató un montón de manifestaciones. La verdad que la reacción que hay en Estados Unidos impresiona. Vamos a ver el tape número 25, ¿sí? Donde hay manifestantes que ya se movilizaron, incluso con barricadas y protestas fuertes ahí. Esto es en Minneapolis. Empieza a haber resistencia, incluso física y violenta, contra la policía. Acá estamos viendo las protestas en Minneapolis. Y gente en Estados Unidos, que como ustedes sabrán, no es un país ni comunista ni socialista, cantando, pon el tape número 27, algo así como el pueblo unido jamás será vencido en las movilizaciones. Una manifestación grande. Tengan en cuenta además que hace mucho frío ahí. O sea que encima salir a manifestarte, cagarte de frío, de noche, ola polar, y están saliendo los estadounidenses contra esta Gestapo que desató Donald Trump, cuyo titular, vuelvo a él, a Greg Bovino, le echa la culpa, y este me parece que es uno de los archivos más importantes del fin de semana, le echa la culpa a los que le llenaron la cabeza a Alex Pretty, y por eso fue asesinado. Presten la atención a lo que dice el jefe de la Gestapo de Trump. Mirá. Dice, los líderes políticos y algunos periodistas le metieron en la cabeza a Alex Pretty y tomaron la decisión de no respetar a las fuerzas de la ley. Y esto son las consecuencias que vienen de sus elecciones. Cuando alguien elige escuchar a algunos políticos o algunos periodistas y esas cosas y esas mentiras que dicen sobre las fuerzas de la ley, estas son las consecuencias y esto es lo que vimos ayer, dice. O sea, el tipo dice, hay muchos políticos, ahora los vamos a escuchar, y hay muchos periodistas, como la que iniciamos el editorial, que están diciendo que hay terrorismo de Estado,
Y bueno, lo que pasó ayer es culpa de escuchar a esos políticos y a esos periodistas. Las imágenes son tremendas. Quiero volver a poner a estos agentes del ICE que persiguen un niño. What is your name? What is your name? Do you have a warrant for this arrest? Yo soy legal, yo soy legal. Be rough with him. Yo soy Do not be legal. rough with him. Keep blowing your whistle. What is your phone number? Hay imágenes también, pasemos a la siguiente, de una mujer que le pregunta a un agente del ICE por qué le está sacando fotos y registrando su auto. Yeah. Yeah, why are you taking my information? Dice, ¿por qué estás agarrando mi información? Oh, good. And now you're considered a domestic terrorist. So For videotaping you? Are you crazy? Ella le dice, ¿por qué estás tomando mis datos, los datos de mi placa? Y él le dice, porque tenemos una pequeña y agradable base de datos y ahora eres considerada una terrorista doméstica. Esto no lo voy a ampliar ahora, pero recuerden la nota que publicó Nicolantos sobre la empresa Palantir, ¿sí? De uno de los magnates de Silicon Valley, Peter Thiel, que es uno de los financistas e ideólogos y sostenes del gobierno de Donald Trump, que es el que está a cargo de esa base de datos que menciona este muchacho del ICE, donde ahora todos pasan a ser considerados terroristas domésticos. Esto va a terminar mal, o por lo menos parece que va a terminar mal, porque ya hay gobernadores que están poniendo a sus fuerzas armadas a enfrentar a esta banda del ICE, por ejemplo, el gobernador Tim Walz, ¿sí? Que ahí llega con un escuadrón de la Guardia Nacional de Minnesota y se van a poner frente a frente las fuerzas estatales contra la Gestapo de Donald Trump, no solo a las personas que andan armadas en Estados Unidos, sino fuerzas de ambos lados. Digo, parece, esperemos que no, parece que termina en una guerra civil. ¿Es eso lo que quiere Trump? La verdad que no se sabe, pero sí hay un tuit de la cuenta oficial de la Casa Blanca que dice: los héroes del ICE están eliminando a peligrosos criminales ilegales de nuestras calles para proteger a las familias estadounidenses. Mientras tanto, los líderes locales de Minnesota eligen repetidamente la política por sobre la seguridad de los estadounidenses respetuosos de la ley. Bueno, ahí están desde la Casa Blanca apretando. Y de vuelta, quiero volver a poner a Greg Bovino, pues es medio el personaje de época, porque recién lo vimos diciendo: vamos a detener a todo el que se nos cante. La culpa de Alex Pretty es que fue asesinado por escuchar a los políticos y a los periodistas. Y después le preguntaron también sobre la detención de un niño de 5 años. Y el tipo dijo: no tengo ningún problema en detener a un niño de 5 años. Pon el tema número 16. Una última pregunta, le dicen. ¿Tiene usted alguna duda moral o ética sobre detener a un niño de 5 años que regresa del colegio de preescolar? Y dice: no tengo ningún problema en hacer de Estados Unidos un lugar más seguro cuando arrestamos a inmigrantes ilegales. Y el tipo, vole, porque estos son ya un montaje. Bueno, es un montaje de él haciendo un saludo nazi, ¿no? Por si no quedaba claro. Y empieza a haber un montón de reacciones. Y repito, reacciones no de gente del sistema estadounidense. Del sistema. Uno que reaccionó automáticamente frente a esto es Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Este es un tuit que dijo: mientras decenas de miles de personas en todo Estados Unidos protestan contra la violencia que ICE siembra con impunidad, agentes federales dispararon y mataron a otra persona en Minneapolis hoy. ICE aterroriza nuestras ciudades, nos pone a todos en peligro, a abolir el ICE. Y en Nueva York, los agentes de policía están deteniendo a los miembros de esta Gestapo de Trump en las calles de Nueva York. Tal es el quilombo que hay que ayer hubo mensajes de 2 expresidentes de Estados Unidos, tampoco comunistas, de Bill Clinton y de Obama. Y esto es importante porque
En Estados Unidos, a diferencia de acá, lo vuelvo a repetir, hay una tradición de que los expresidentes no se meten en la política diaria. Actúan, dan charlas, cuando hay elecciones a veces apoyan a algún candidato específico, pero es muy poco lo que se meten en el día a día. Que ayer aparezcan dos expresidentes, obviamente dos demócratas, pero dos expresidentes que estuvieron en guerras, que desataron guerras, que fueron duros con la inmigración. No es que eran dos expresidentes así como de izquierda. Y tanto Barack Obama como Clinton elaboraron comunicados muy duros, Este es el de Obama, por ejemplo. El asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación. Poné si podés el anterior, el de Clinton, que dice: a lo largo de mi vida, a lo largo de la vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en que las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos moldearán nuestra historia en los años venideros. Este es uno de ellos. Son declaraciones muy fuertes. Vos decís, acá en Argentina los expresidentes están en lo que hacen. Sí, no funciona así en Estados Unidos, por eso es raro y por eso vale la pena mostrarlo. También hay reacción de figuras importantes del cine, por ejemplo Morgan Freeman, lo conocen mucho, y pone: esto no es Irán, esto no es Rusia, esto no es Corea del Norte, esto es América, y muestra las imágenes de represión del ICE. Este es el tuit de Morgan Freeman, actor de un montón de películas donde mostraban estas cosas en la ficción. Bueno, ahora sucede y se manifiesta. Stephen King, el rey del terror en ficción. Bueno, pone: ICE es la Gestapo estadounidense. Stephen King, en su cuenta personal de Twitter. E incluso en el deporte, la NBA tuvo que suspender un partido que se jugaba en Minneapolis. Y en general hay muchos deportistas que son negros y que se manifiestan sobre estas cosas, como pasó con George Floyd, que era un negro que se manifestaba también en Minneapolis, fue asesinado por la policía y en Estados Unidos eso generó mucho movimiento en el deporte. Bueno, ahora el deporte también empieza a tener consecuencias sobre esto. Y ¿por qué hablamos tanto de decir, dejá de hablar de Estados Unidos? Mirá, y la verdad que importa mucho porque nosotros somos, como dice el embajador de Estados Unidos en la Argentina, el socio íntimo de Estados Unidos. Las relaciones carnales de los 90 al lado de esto eran casi el Gaucho Rivero. Eran casi un acto de soberanía. Sobre todo porque hasta tenían más sentido. En los 90 Estados Unidos era el hegemón global. Se había caído el muro de Berlín, había triunfado supuestamente Occidente sobre el comunismo, era la década del 90, el consenso de Washington, lo que decía Estados Unidos se hacía y pasaba y se le hacía caso. Era otro contexto, no lo estoy justificando, pero tenía cierta lógica, cierta racionalidad alinearse con Estados Unidos en los 90. Ahora no tiene ninguna. Y no la tiene en términos económicos, y menos que menos en términos políticos, en términos ideológicos y en términos de terrorismo de Estado. Por eso, socios baratos del terrorismo de Estado. En junio del año pasado, Milei dijo: vamos a crear, de hecho creó una suerte de FBI en la Argentina, donde dijo: vamos a copiar lo que hace Estados Unidos, vamos a traer la tecnología de Estados Unidos, y Estados Unidos es nuestro faro en materia de seguridad para salvar a Occidente. Bueno, mientras todo esto sucede en Estados Unidos, en la Argentina también hubo un operativo del Ministerio de Seguridad. Vamos a mostrar el tuit. Además es público. Realizamos un operativo de control de permanencia en La Matanza, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, a través de Migraciones y Policía Federal Argentina. Controlamos a 385 extranjeros y detectamos a 16 en situación migratoria irregular que deberán regularizarse o serán expulsados del país. Controles firmes y reglas claras, sin documentos no hay permanencia. Lo cual rompe una tradición que tiene la Argentina, que es que según su preámbulo, todos los hombres que habiten el territorio argentino tenemos los mismos derechos. Eso dice el preámbulo de nuestra Constitución. Obviamente, cualquier persona que entre a Argentina tiene que registrarse, tener documentos, hacer todo como marca la ley, porque necesitamos estar ordenados. Pero esto no es para ordenar esa cuestión. Miren, ahí está el operativo, que además eligen ir a La Matanza. Me animo a pensar que en Nordelta también hay extranjeros. No fueron a Nordelta a chequear. Van a La Matanza.
y vos me decís, pero estás exagerando. La verdad, ¿sabes qué? No, porque cada vez que me dicen que están exagerando, 2 meses después volvemos a recordar, ¿vieron que no exagerábamos? Y esto es pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, cómo se va deteriorando el Estado de Derecho. Y esto se junta con otra noticia importante del fin de semana, y es que Milei avanzó la semana pasada con la intervención del puerto de Ushuaia. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Ahora llegamos. Milei intervino el puerto de Ushuaia sin explicación. Ushuaia es un lugar donde Estados Unidos quiere poner una base militar. Es un punto clave geopolítico y militar de acceso a recursos naturales de la Argentina. Y 5 doritos después, como se dice ahora, aterrizó un avión estadounidense, un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, en el aeropuerto de Ushuaia. ¿Cuál fue la explicación oficial que dieron para esto? Dice que es una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y de Comercio de la Cámara del Congreso de Estados Unidos que visita la Argentina. Esto incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores claves para abordar la degradación de entornos, escuchen esto, la degradación de entornos naturales, la tramitación para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, investigación en salud pública y seguridad médica. Esa es un poco la excusa para que, justo después de que Milei interviene en el aeropuerto de Ushuaia, aparece un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó en Ushuaia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque una de las discusiones globales que hay ahora es esta disputa entre Estados Unidos y China, y cómo Estados Unidos y China también quiere romper con la dependencia del otro para sus cadenas de producción. Parece complejo, pero lo voy a tratar de graficar simple. Vos, para producir X y sobre todo cosas importantes en materia de defensa, tenés una cadena de suministros, ¿sí? Obviamente tenés tu fábrica, tenés tus trabajadores, etcétera, pero necesitas un montón de componentes que muchas veces en esa cadena hay un componente crítico que necesitas de otro país. Estados Unidos necesitaba de China para un componente crítico que son las tierras raras. Y China necesitaba de Estados Unidos para un componente crítico que son los microprocesadores. Los dos no quieren depender del otro país para hacer esto. Entonces, ¿qué hicieron? Tratan de conseguir su propio proveedor, de proveerse a sí mismos. China ya lo logró con los microprocesadores. Y Estados Unidos está en tren de lograrlo con, entre otras cosas, las tierras raras y los minerales críticos. Ese es el contexto de todo esto. Hay una disputa muy fuerte. ¿Qué hay dentro de pocos días en Estados Unidos? Hay justamente un encuentro de minerales críticos donde Estados Unidos está discutiendo y quiere ordenar su provisión de minerales críticos. Tanto es así que Pablo Quirno, nuestro canciller, anunció en su cuenta de Twitter, si tenemos ahí mostrémoslo, que va a asistir. Dice, Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre minerales críticos que encabezará Marco Rubio el 4 de febrero en el Departamento de Estado. Esto es el miércoles que viene. Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicos para fortalecer la cooperación y atraer inversiones a la Argentina. Esto es lo que les acabo de explicar. Entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos convoca a este encuentro y el canciller argentino, Pablo Quirno, dice, voy a ir a ese encuentro que encabeza Marco Rubio. ¿Con quién se juntó Milei y Pablo Quirno en Davos y se sacaron foto y la compartieron? El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno saludaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Davos. Esto fue el viernes pasado. ¿El viernes fue 22? Sí. No. El jueves pasado. El jueves pasado. Y Donald Trump, hace pocos días, el 15 de enero, o sea, hace 10 días, publicó en la página de la Casa Blanca, todo esto es información pública, simplemente se trata de laburar y chequear. Publicó esta orden ejecutiva, esta acción presidencial que dice ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados a los Estados Unidos. ¿Ven toda la historia?
necesitan minerales críticos y tierras raras. Trump da la orden de ordenar eso para lograr una cadena de suministros propia. Su secretario de Estado, Marco Rubio, convoca un evento para organizar esto y nuestro canciller viaja allá. En el medio interviene en nuestro puerto de Ushuaia, aparece un avión de las fuerzas de Estados Unidos y aparece Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en un programa de televisión justo contando que consiguieron un inversor para la Argentina para esto. Mirá. Dice, recomendaría a las empresas invertir en la Argentina. Dice, no voy a nombrar la empresa, pero acabo de recibir a una de las compañías mineras más grandes del mundo. La gerencia estuvo aquí y me dijeron que quieren invertir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en la Argentina. Esto no era posible bajo el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner. Y ahora Argentina es su principal destino de inversión. Mira vos, esta es una nota de La Derecha Diario que hizo Javier Negre. Mira vos cómo todo se encadena. Así que, atención a esto que va a suceder la semana que viene, el miércoles. Este encuentro de minerales críticos en este contexto de disputa global por el suministro de esos minerales. Y lo de socios baratos del terrorismo de Estado, porque parte de esos minerales críticos son para industria de la defensa de Estados Unidos. O sea, vamos a suministrarles cosas para que sigan haciendo guerras y esas cosas. Más foco en Argentina. Voy a ir a lo que hablábamos más temprano y ahora vamos a seguir con Fer Alonso, que tiene que ver con qué está pasando acá, qué está pasando con el trabajo en la Argentina y qué está pasando con los salarios en la Argentina. Porque encima nos van a destrozar la industria y nos quieren mantener con salarios baratos que ya están pauperizando. El dato más importante, como bien me decía Fer Alonso cuando llegamos hoy, es el que da esta encuesta del INDEC, donde le preguntaron a los empresarios, ¿cuál es tu principal problema? Mostrémoslo. ¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad de aumentar la producción? Y si ustedes leen los diarios y escuchan al gobierno y la reforma laboral, etcétera, la respuesta de los empresarios debería ser los juicios laborales, los impuestos, la corrupción, el costo laboral, los sindicatos, el riesgo Cuca, ¿no? Si vos lees la prensa, debería ser esa la respuesta de los empresarios. Pues no. El 52,3% pone como primer factor importante que limita su capacidad de aumentar la producción la demanda interna insuficiente. Demanda interna insuficiente es nadie compra un carajo. Se lo traduzco. Los sueldos no alcanzan. Nadie compra, no hay mercado interno. La segunda, 40 puntos más abajo, o sea, el 11% respondió competencia de productos importados. O sea, hay un problema con los productos importados, pero el principal problema es que nadie compra. Los importadores, algunos de ellos ex fabricantes que ahora importan, se están metiendo, ustedes ya saben dónde, la cantidad de cosas que trajeron, pues nadie las compra. Y esto es lo que desmiente la necesidad de la reforma laboral. Este datito, si van los senadores con esto así, decían, che, mirá, los empresarios dicen que lo que necesitamos es aumentar los sueldos, no mejorar la forma en que despiden, no hacer un fondo de asistencia laboral, no eliminar, hacer una moratoria para negreros, nada de eso. Están pidiendo esto, que la gente tenga plata en el bolsillo. Y no pasa. El mismo INDEC dio el dato de salarios y lo que dio es que por tercer mes consecutivo, este es el dato de noviembre, esto va tiene un poco de rezago, perdieron contra la inflación por tercer mes consecutivo. Este es el gráfico que hace Luis Campos, ¿sí? Un abogado laboralista de la CTA, que muestra esto, cómo los salarios han perdido por tercer mes consecutivo. Y yo me fui a fijar, poné directo la imagen 72 para que se entienda esto. Esto es todo info del INDEC, todo info oficial. Acá puse la inflación, el salario promedio, el salario privado registrado, el salario público, el salario privado no registrado. La inflación fue en septiembre el 2,1, en octubre el 2,3, en noviembre el 2,5, como verán, se ha ido acelerando. Si ustedes ven el salario promedio, en septiembre y en octubre estuvo apenitas por encima de la inflación, el promedio.
Y ya en noviembre directamente el promedio fue de 1,8 contra 2,5 de inflación. Y vos me decís, che, pero en los meses anteriores estuvo arriba. Sí, pero porque empujó mucho el salario privado no registrado, que también tiene un rezago y hay que ver cómo se mide. Pero si vos ves los salarios privados registrados, van 3 meses seguidos que pierden contra inflación. 2,1 en septiembre contra 1,4 del salario en septiembre. Perdió con inflación. 2,3 la inflación de octubre contra 2,1 el salario en octubre. Perdió contra inflación. 2,5 la inflación en noviembre contra 2,1 los salarios. Perdió contra inflación. Si tu salario pierde contra inflación, te están bajando el sueldo. Porque podés comprar menos cosas. Esto es lo que está pasando. Podés comprar menos cosas. Y hay muchos datos, voy a mostrar simplemente algunos del último informe del Centro Cifra para completar este panorama muy preocupante, que es, por ejemplo, la variación de cómo influyen las distintas actividades económicas en nuestro producto. Y acá, como mostraba Fer hace un rato, hay algunos sectores que han crecido en su participación en lo que produce el país. Intermediación financiera creció, minas y canteras, que es, como recién les mostraba, lo que vienen a buscar los yanquis, creció un poquito hoteles y agricultura, todo el resto está en rojo. Y están en rojo los más importantes, que son construcción, industria y comercio, que caen en su participación en lo que produce la Argentina. Mostrame el siguiente. Este es otro dato importante. ¿Qué está creciendo y qué está decreciendo? ¿Qué creció? El turismo emisivo. A Brasil, a otros lugares. 58%. ¿Qué creció? El patentamiento de automóviles. Gente comprando 0 kilómetros. ¿Qué creció? El patentamiento de motos. Tratando de salir a hacer unos mangos. ¿Qué cayó? El consumo de carne, el consumo de alimentos y la venta en supermercados. O sea, estamos haciendo un país cada día... Esto es un país cada día más desigual. O sea, el que tiene plata viaja y se compra un auto. Pero el que no tiene deja de comer. Seguí mostrando gráficos. Esto es el último informe del Centro Cifra. Esta es la evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado. Como verán, una caída fenomenal cuando asumió Milei, con una pequeña recuperación, pero los salarios hoy, no hay salario hoy que pueda comprar lo mismo que compraba cuando ganó Milei. No lo hay. Seguí mostrando. Este es uno de los gráficos que yo repito mucho y que me parece muy interesante para discutir lo que está pasando hoy, que es el gráfico del poder adquisitivo del salario mínimo real, mínimo vital y móvil, que como verán es el peor desde el 94. Y este gráfico lo que te muestra es que en momentos donde pasó lo mismo que ahora, o intentaba pasar, que era dólar barato e inflación contenida, que fue el 1 a 1, el poder adquisitivo del salario se estancó. Que en los años que te dicen que fueron terribles, donde había inflación, el poder adquisitivo del salario, comparado a los 90, se duplicó. Que fueron los años de los primeros gobiernos kirchneristas. Que a partir del 2012 empezó a bajar y que hoy el poder adquisitivo del salario vale la mitad de lo que dejó el kirchnerismo. Y está incluso por debajo de los 90. Y el último gráfico que les muestro ya para abrir, tiene que ver con la participación de los salarios y del excedente, que es en realidad la rentabilidad, en el valor agregado en la Argentina. Este gráfico va del 2016, que es un poco lo que dejó el kirchnerismo, hasta ahora. Y si ustedes lo miran con detalle, lo que se ve es que en la bandita azul, que son los salarios, tenían el 51% de lo que se generaba. Ahora el 43%, perdieron casi 10 puntos. En cambio, la barrita amarilla, que es el excedente, creció del 42% al 44%. Entonces, lo que pasó es que transferimos los trabajadores nuestras remuneraciones a el capital. Bueno, este es el contexto de la Argentina, con sectores muy poquitos que crecen, salarios que bajan,
reforma laboral que no es necesaria, según los empresarios, en un contexto donde estamos copiando a lo que hace Estados Unidos con su represión y trayendo esa discusión a la Argentina.